Nos trasladamos a Córdoba porque allí el juez ha decretado el ingreso en prisión del padre de los menores desaparecidos. Mercedes. Así es, Juan, prisión incondicional, comunicada y sin fianza. Esa ha sido la decisión que ha tomado el titular del juzgado que instruye el caso. Pero fíjense porque esto ha ocurrido pocos minutos después de que la Policía Judicial haya realizado una reconstrucción de los hechos en compañía de José Bretón, precisamente en ese parque Cruz Conde de Córdoba, el lugar donde el padre dice que se le perdieron los niños en un despiste. Pero la persona que ha seguido paso a paso esta información desde primera hora de la mañana es mi compañera Laura Clavero, que se encuentra en estos momentos en Córdoba. Laura, buenas tardes. Buenas tardes, Mercedes. Laura, digo que has seguido paso a paso esa información porque has estado también en ese escenario, en esa reconstrucción que nos vas a contar enseguida, pero antes de nada, Laura, me gustaría saber por qué delito el juez ha decretado prisión incondicional para este hombre y sobre todo las novedades de la última hora sobre el caso. Laura. Pues Mercedes, el juez del Juzgado de Instrucción número 4 de Córdoba, José Luis Rodríguez Laín, ha decidido mandar a prisión a José Bretón, acusado de dos delitos. Un delito de detención ilegal cualificada por desaparición de menores y otro delito por simulación de delito, entendiendo que hace referencia esto a la denuncia falsa de la que tanto tiempo llevamos hablando. Por esos dos delitos, el juez que instruye el caso ha decidido mandar a prisión a José Bretón de forma inmediata, a esta prisión que ahora mismo tenemos, que están viendo en directo a mis espaldas, el centro penitenciario de Córdoba, y que nos consta que ahora mismo José Bretón se encuentra en el módulo de ingreso. Buenas tardes, Laura. Vamos a situarnos en la búsqueda. Sabemos que la policía ahora está trabajando en otras hipótesis. ¿Cuáles serían? Pues después de que de forma infructuosa se haya registrado tantas y tantas veces la finca paterna en el polígono de Las Quemadillas, después de que el georradar no aportase resultados positivos, una respuesta mayúscula que llaman ellos, que sería si se hubiese descubierto los cadáveres de los pequeños enterrados, eso no ha ocurrido y por lo tanto ahora mismo todas las líneas de investigación continúan abiertas y eso lo confirma el delegado del Gobierno Central en Andalucía, Luis García Garrido, que dice que se están barajando todas las hipótesis, que la policía sigue trabajando y hemos podido saber que probablemente después de haber rechazado o terminado de buscar en esa finca, ahora mismo la policía está centrando esa búsqueda en minas, canteras y graveras, algunas de ellas relacionadas con la profesión de José Bretón, probablemente que trabajó como conductor en una de estas canteras hace algunos años y sobre todo hemos podido saber que la policía está buscando o ha estado buscando ya en una gravera abandonada que se puede encontrar aproximadamente a medio kilómetro de esa finca familiar del polígono de Las Quemadillas, donde parece ser que la policía ha estado buscando acompañada de la unidad canina, acompañada por tanto de los perros de la Policía Nacional. Laura, antes de esta decisión que ha tomado el juez, se ha realizado una reconstrucción en el Parque Cruz Conde de Córdoba. Además, tú has estado allí presente, Laura, en ese parque, en esa reconstrucción. ¿Cómo ha transcurrido la jornada en ese aspecto y qué podemos destacar? Pues José Bretón salía de los juzgados de Córdoba en torno a la 1:10 de la tarde y se bajaba del furgón policial en torno a la 1:30 de la tarde. Ese era el momento en el que comenzaba la reconstrucción, una reconstrucción en el Parque Cruz Conde que ha durado aproximadamente unos 45 minutos, Mercedes, y que si me preguntas por la impresión, yo creo que podría decir que ha sido algo desde luego inusual. Para todos los periodistas que allí nos encontrábamos, no podíamos creer o entender que pudiéramos estar tomando imágenes desde el primer minuto de toda esa reconstrucción y, si se me permite decirlo, para nosotros era como si estuviéramos realmente acudiendo a la grabación de una película, si estuviéramos acudiendo a un rodaje, porque no faltaba ningún ingrediente. Estaban los protagonistas, que eran el juez que instruye el caso, la fiscal, el abogado del detenido y el propio detenido, José Bretón. Los protagonistas eran esos y los medios, más de medio centenar de cámaras de televisión, de reporteros gráficos y de periodistas que hemos seguido minuto a minuto ese recorrido, que el juez además le iba insistiendo al detenido en que tenía que ser muy puntilloso. Él quería ser muy detallista en cuanto a qué ha hecho este hombre, dónde ha parado, minuto a minuto, reconstruyendo todo ese tiempo que ha durado, como digo, aproximadamente unos 45 minutos y también, como pueden entender, ya que esa zona no estaba acotada, aunque la Policía Nacional ha intentado que no nos acercáramos demasiado por motivos obvios a ese momento de la reconstrucción, pero como pueden ver en las imágenes hemos estado bastante cerca también, estábamos acompañados por vecinos y curiosos que en numerosas ocasiones se han dedicado a increpar e insultar a José Bretón. ¿Sabemos qué ha dicho José Bretón ante el juez?
Ya lo sabemos de una forma más detallada, Juan, porque nos lo ha contado precisamente su abogado, José María Sánchez de Puerta. Él dice que sigue manteniendo la misma versión, la que dijo desde un primer momento, que él se despistó y que los niños se le perdieron de vista y que desde ese momento no lo ha vuelto a ver. Pero tenemos ya una descripción más detallada de qué es lo que él le ha contado al juez, lo que ocurrió. Parece ser que él dice que recogió del domicilio de los padres en la barriada de la Viñuela en torno a las 2 de la tarde a los niños y que tenía intención de ir a comer con unos amigos que tenían unos hijos de las mismas edades que sus hijos, de Ruth y José, pero que cuando llamó a estas personas, a estos amigos, le dijeron que se iban marchando hacia Montilla, hacia otro pueblo, y que por lo tanto no podían quedar con él, y lo que él hizo fue dirigirse entonces a la finca familiar, la tan famosa ya finca del polígono de Las Quemadillas, que cuando llegó allí los niños comieron, almorzaron una pizza, y que mientras los niños estaban jugando por allí fue el momento en el que él se dedicó a hacer esa hoguera que tantas veces hemos comentado, y lo que hizo fue quemar ropa de su exmujer que todavía estaba en esa finca y algunos recuerdos. Que en ese momento llamó a su hermana para decirle que se iba a marchar con los niños hasta el Parque Cruz Conde y que efectivamente parece ser que su hermana ha confirmado esta información, pero la hermana llegó al parque cuando los niños ya habían desaparecido. Por tanto, la tía de los menores no pudo ver a los niños en el Parque Cruz Conde en ningún momento. Eso es lo que le ha contado José Bretón al juez, además de la reconstrucción de hechos que, si me permitís decirlo, en un primer momento se dijo que él había contado que se dirigió hacia su vehículo tan solo un segundo y que cuando volvió los niños ya no estaban. Parece ser que ahora él dice que se sentó en un momento en el parque y que en una vuelta que hace el camino, en una pequeña curva, ahí fue cuando los niños se le perdieron de vista. Desde luego, en esa reconstrucción en el parque, observando el diámetro, las dimensiones que tiene ese parque, la imposibilidad de que entren vehículos a motor dentro del parque y algunas circunstancias que el juez ha podido explicar a lo largo de la mañana, desde luego, en cualquier caso, parece que en la versión de José Bretón, viendo las dimensiones del parque, hay algunas cosas que nos resulta difícil entender. Laura, el abogado de José Bretón, el padre de los dos niños desaparecidos, ha realizado una serie de declaraciones esta misma mañana y podemos decir, Laura, que ya señala una posible línea de defensa. Pero exactamente, ¿qué ha dicho? ¿A qué se refiere? Pues básicamente entendemos que la va a argumentar en torno a un posible trastorno psicológico. El mismo abogado de José Bretón habla de un posible trastorno de bipolaridad. Cree que su cliente padece este síndrome bipolar y dice que es que desde el tiempo que él está tratando con él, desde que ha podido acercarse a él cree que hay momentos en los que realmente su cliente no distingue la realidad. Y él atribuye esto al tiempo que José Bretón pasó como militar desplazado en Bosnia en los años 90, y palabras textuales de su abogado, dice que su cliente vino de Bosnia muy tocado. Por tanto, además asegura que cuando se habla del tema de la separación de su mujer, este tema actualmente le sigue todavía afectando mucho a José Bretón. Laura, y después de conocer los delitos, ¿qué ha dicho su abogado? ¿Piensa recurrir? Sin duda, José María Sánchez de Puerta dice que piensa recurrir este auto de ingreso en prisión que ordenaba el juez en torno a las 3 de la tarde, que era el momento en el que José Bretón ingresaba y era trasladado al centro penitenciario de Córdoba. Va a recurrir el abogado y dice que va a hacerlo por falta de pruebas. Él considera que no existen tales contradicciones en la descripción de qué ocurrió aquel día en cuanto a lo que ha contado su cliente y asegura que, independientemente de que José Bretón sea responsable o no de la desaparición de sus hijos, dice que no hay pruebas suficientes para demostrarlo y que, por tanto, como mucho, de lo máximo que se le podría acusar, según su criterio, a José Bretón es de un delito de omisión del deber de cuidar a sus hijos. Se entiende que él es el tutor, la persona que era responsable de los niños en aquel momento y que, por tanto, considera que lo máximo que puede acusárseles de no haber efectuado esas labores de cuidar de los niños correctamente. Se cumplen hoy 15 días desde que la madre de los niños los viera por última vez. ¿Sabemos cómo se encuentra la madre? Sí, porque hemos podido hablar con Esther Chávez, la portavoz de la familia, que está en contacto directo con Ruth, y nos ha dicho poco más o menos, Juan, que a ella, que este hombre continúe en prisión o quede en libertad, que todo lo que ocurra con este hombre, que a ella no le importa, que esta información para ella no es importante y que le da absolutamente igual. Para ella lo prioritario es encontrar a sus hijos, porque no podemos olvidar que hace ya 15 días que Ruth dejó de ver a los dos pequeños, aquel viernes, que se lo dejó a su padre para que se marcharan de fin de semana a Córdoba. Por lo tanto, dice que lo que ocurra con este hombre es totalmente secundario, porque ella sigue teniendo ese miedo en el cuerpo
cuerpo y mantiene la esperanza. Por lo tanto, lo prioritario, dar con los niños, que hasta el momento ha sido imposible, Juan. Muchas gracias, Laura, por ese trabajo a ti y a los compañeros. Recuerden, desde las puertas de la prisión de Córdoba, donde se encuentra José Bretón. Pero este hombre, Javier, a este hombre no se le imputa ningún delito que esté relacionado con la posibilidad ni remota de que los niños hayan fallecido. Entonces, esto nos podría hacer pensar que el juez no tiene nada concluyente en ese sentido. ¿El juez puede creer que los niños están aún con vida? O yo diría más bien todo lo contrario, que no tiene pruebas de que tampoco hayan fallecido. Es decir, que esa posibilidad se mantiene. Sí tiene claro el juez que ha mentido en la denuncia y que no ha contado la verdad y que hay muchísimas contradicciones, y que la única evidencia que tiene en cuanto a la investigación policial y judicial hasta ahora es que los niños no aparecen. El hecho de que estén o no estén con vida, el juez no lo entra a valorar a la hora de tomar esta decisión, pero sí deja entrever que los niños al menos no aparecen y pueden estar detenidos, puede estar en contra de su voluntad, los dos pequeños, en algún sitio. Claro, esto desde el punto de vista judicial. Otra cosa es la aplicación diaria, que esto evidentemente difiere mucho. ¿Quién puede tener a estos niños y cómo se les puede estar asistiendo? Pero el juez simplemente dice que ha mentido y que por lo tanto hay alguna posibilidad de que los niños estén con vida. No aplica el delito de homicidio.